En una noche oscura y tormentosa, en una ciudad perdida entre los pliegues del tiempo y el olvido, un hombre llamado Edward deambulaba por las calles solitarias, con la mirada perdida en la niebla y el corazón lleno de amargura. Edward era un alma atormentada por sus propios demonios, por sus miedos y sus inseguridades, y en esa noche, más que nunca, sentía el peso de su soledad aplastándolo. A medida que caminaba sin rumbo fijo, su mente se llenaba de pensamientos oscuros y retorcidos. Recordaba las palabras de su padre, un hombre severo y distante que siempre le había inculcado la idea de que su valía como hombre dependía de su desempeño sexual. Desde joven, Edward había crecido con la creencia de que su masculinidad se medía por su capacidad para satisfacer a una mujer en la cama, y esa idea se había arraigado en lo más profundo de su ser como una semilla de veneno que crecía lentamente y lo consumía desde adentro. Pero ahora, en esa noche de tormenta, Edward se encontraba con una nueva realidad que lo perturbaba más que nunca. Había conocido a una mujer, una feminista feroz y apasionada que desafiaba todas sus concepciones sobre el sexo y la masculinidad. Ella no se conformaba con ser objeto de deseo, sino que demandaba placer sexual igualitario, una idea que llenaba de temor y confusión a Edward. ¿Cómo podía demostrar su masculinidad ante una mujer como ella, que desafiaba todas las normas y expectativas? ¿Cómo podía competir con sus propias inseguridades y miedos, con la sombra de su padre y las voces que resonaban en su cabeza, diciéndole que nunca sería suficiente? Mientras Edward seguía caminando por las calles oscuras, una figura misteriosa y sombría se materializó ante él. Era un hombre de aspecto siniestro, con ojos que brillaban con una luz fría y penetrante. Se presentó como Edgar, un viajero del tiempo y del espacio, un buscador de historias perdidas y secretos oscuros. Edward quedó fascinado por la presencia de aquel extraño, y sin saber por qué, sintió que debía confiar en él, que debía abrir su corazón y compartir sus temores más profundos. Así que, entre susurros y sombras, le contó la historia de su vida, de sus miedos y sus inseguridades, de la mujer que lo había desafiado y lo había dejado perdido en un mar de dudas y confusiones. Edgar escuchó atentamente cada palabra de Edward, y cuando terminó de hablar, le ofreció una sonrisa siniestra y llena de promesas. Le dijo que podía ayudarlo, que podía liberarlo de sus cadenas y llevarlo por un camino de poder y dominio, un camino que lo convertiría en el amante perfecto, en el hombre que siempre había deseado ser. Sin pensarlo dos veces, Edward aceptó la oferta de Edgar, y juntos se adentraron en las sombras de la noche, en busca de respuestas y soluciones a sus problemas. A lo largo de su viaje, Edgar le reveló a Edward secretos oscuros y conocimientos prohibidos, enseñándole el arte del placer y la seducción, mostrándole cómo dominar el cuerpo y la mente de una mujer con maestría y astucia. Pero a medida que Edward se sumergía más y más en las enseñanzas de Edgar, comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien, de que había algo oscuro y retorcido en el corazón de aquel hombre misterioso. Sus métodos eran cada vez más extremos y despiadados, sus enseñanzas llenas de violencia y manipulación. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. Edward se había convertido en un títere en manos de Edgar, un juguete en su juego retorcido de poder y dominio, y mientras seguía sus órdenes y sus enseñanzas, perdía cada vez más su humanidad, convirtiéndose en una máquina automática de placer, un ser sin alma ni conciencia, cuyo único propósito era satisfacer los deseos más oscuros y retorcidos de su maestro. Pero en lo más profundo de su ser, Edward sabía que algo estaba mal, que aquello no era lo que realmente quería, que había perdido el rumbo y la brújula de su propia vida. Y en medio de la oscuridad y la desesperación, una voz susurrante comenzó a hacerse eco en su mente, una voz que parecía venir de algún lugar lejano y olvidado, una voz que le recordaba quién era realmente y qué era lo que realmente deseaba. Con cada vez más determinación, Edward comenzó a rebelarse contra las enseñanzas de Edgar, a cuestionar sus métodos y sus motivos, a buscar la luz en medio de tanta oscuridad y desesperación. Y cuando finalmente se enfrentó a su maestro en un duelo épico de voluntades y poderes, descubrió la verdad oculta detrás de todas las mentiras y las manipulaciones. Edgar no era más que una sombra del pasado, un ser atormentado por sus propios demonios y deseos oscuros, un hombre que había perdido su humanidad en su búsqueda obsesiva de poder y dominio. Y en su derrota, Edward encontró la redención y la libertad, liberándose de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo y encontrando su verdadero yo en medio de las sombras y las tinieblas. Y así, con la luz del amanecer filtrándose a través de las nubes tormentosas, Edward se alejó de aquel lugar oscuro y misterioso, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza y determinación. Sabía que el camino hacia la redención era largo y difícil, pero también sabía que ya no estaba solo, que tenía el poder y la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y mientras caminaba hacia el horizonte, con el sol naciendo en el cielo y el viento susurrando en sus oídos, Edward supo que había encontrado su verdadero camino, su verdadera vocación en la vida. Porque ahora, más que nunca, sabía que ser un buen amante no se trataba de dominar a una mujer o satisfacer sus propios deseos egoístas, sino de amarla y respetarla con todo su ser, de entenderla y valorarla como un ser humano completo, con sus propias necesidades y deseos. Edward regresó a la ciudad con una nueva perspectiva, y para su sorpresa y alegría, ella lo recibió con los brazos abiertos, con una sonrisa cálida y amorosa que iluminó su corazón. Juntos, exploraron un nuevo camino de intimidad y conexión, basado en el respeto mutuo y la comunidad. Con el tiempo, Edward y su amada construyeron una relación sólida y duradera, basada en el amor verdadero y la complicidad, uniendo sus vidas en un vínculo indestructible que desafiaba todas las adversidades.
Y aunque enfrentaron desafíos y obstáculos en su camino, siempre supieron que juntos podían superar cualquier dificultad, porque su amor era más fuerte que cualquier tormenta que pudiera cruzarse en su camino. Y así, mientras el tiempo pasaba y las estaciones cambiaban, Edward y su amada caminaron juntos por la vida, enfrentando el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que mientras tuvieran el uno al otro, nada podía detenerlos, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero amor no conoce límites ni barreras, que trasciende el tiempo y el espacio, y que siempre prevalecerá sobre la oscuridad y el dolor. Y en medio de la eternidad, su amor perduraría como una luz brillante y eterna, iluminando el camino de aquellos que se atrevieran a soñar y a creer en el poder del amor verdadero, porque al final del día, eso era todo lo que importaba, el amor que compartían, el amor que los unía en un vínculo eterno, más fuerte que cualquier adversidad, más poderoso que cualquier fuerza en el universo. Y juntos, para siempre, caminarían hacia el horizonte, hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades, sabiendo que mientras estuvieran juntos, nada podía detenerlos.